del señor Johnny Portorreal, que es quien representa la familia Rosario, la defensa de la familia Rosario, y realmente vemos la temática del recurso de apelación que él sometió y que el recurso de apelación, primeramente los fundamentos del recurso de apelación. Usted podría señalar, señor de Asa, cuáles fueron los fundamentos para usted hacer una apelación. Gracias, muy buenos días y para mí es un privilegio estar aquí en este canal y sorprendido porque está posicionado en el mundo y felicitarlos por el primer lugar en Colombia con ese posicionamiento que tuvieron. Eso es importante porque canales como estos no tienen que ameritar de colocar muchos recursos económicos para posicionarse en partes del mundo como lo han hecho ustedes. Así que yo lo felicito y más con la capacidad de ustedes y del doctor Miranda, Juan Ramón Miranda, el cual pues me sorprendí porque es una persona con tanta capacidad mientras más hablo con él y además de que el doctor me sorprendí porque conocía a mi familia. Ya, y eso fue un hecho que recientemente pues pudimos darnos cuenta. Yo veo como asistente y relacionador público del doctor Johnny Portorreal Reyes, como asistente personal. Y hemos venido en la fase que ha conllevado a, una, a unos reclamos que se fundamentan primero sobre la base de la jurisdicción inmobiliaria de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde allí están los terrenos mineros. No hablamos per se de la Barrick Gold porque eh, han sido varias empresas que han explotado la minera en Pueblo Viejo, Cotuí, y ya allí habían unos ancestros que representa el doctor Puerto Real Reyes como abogado y representante jurídico de la sucesión familia Rosario. Las sucesiones y herencias están fundamentadas en tratados especiales internacionales en el que no es muy manejado bajo el derecho común y por eso estos reclamos iniciaron allí en base a demandas y sentencias inclusive que hay en los tribunales de Cotuí con relación a este caso sucesoral. Esas demandas están fundamentadas en la solicitud de indemnización, no de compra como están haciendo con los que están desalojando últimamente de los terrenos para colocar la presa de cola en el Yagal y en el Naranjo, sino que estas demandas están fundamentadas en indemnizaciones conforme a los valores de los terrenos con el oro que posee, aparte de todos los intereses y todo lo que corresponde al crecimiento de los intereses en bancos locales e internacionales. Ahí se fundamenta esos reclamos. ¿Qué sucede? Que con la impotencia que se ha producido entre muchos herederos ha conllevado a que parte de ese oro que se resguardaba en bancos internacionales y que se solicitaron en repatriación bajo una ley que promulgó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para la apertura de lo que fueron los capitales suizos en lo que respecta a la apertura de esas cuentas que eran utilizadas para terrorismo, que tenían su dueño pero que están haciendo uso de ese fondo en los paraísos fiscales. Eso fue una ley que fue aprobada para esos fines. En ese tenor, República Dominicana, a través del doctor Puerto Real Reyes, hizo reclamaciones internacionales en Suiza y España, en otras partes del mundo, donde fue a solicitar a través del Estado, de los estados en Europa, lo que fueron
los requerimientos investigativos para los fines de dar con lo que pertenece a la sucesión. Como todo abogado debe investigar donde quiera que un finado haya dejado valores o bienes. Y ahí está fundamentado esto. ¿Qué sucede? Los herederos comenzaron algunos a marchar, a preocuparse, porque escuchaban de la llegada al país de repatriación de valores que procedían del oro que había salido de la tierra minera, y oro que inclusive le fue hecho una prueba atómica. Ese oro depositado internacionalmente, se le hicieron pruebas atómicas para reclamarlo y pues resarcir a la familia. Ante la impotencia comienzan las manifestaciones y se comienzan a hablar de sumas extraordinarias, de fortunas, porque quiero hacerle esa introducción porque venimos a concentrarnos en el inicio del proceso del doctor Puerto Real Reyes, que fue avasallado a través de los medios de comunicación luego de que se pronunciaran uno de los o algunos de los que estaban manifestándose hablando de sumas trillonarias, y entonces a partir de ahí comienza la alarma y entonces comienzan a desacreditar al abogado e inclusive a hacer un avasallamiento para que se procedan a querellar por estafa contra él. O sea, utilizando los medios. Sí, adelante, doctor. Sí, pero el pero no es cuestionando lo que usted declara, no, al contrario. Hay un libro por ahí que habla de la historia de la familia Rosario y de cómo en el 1824 ya esa familia tenía parte del oro depositado en los bancos europeos. Según la historia que escribe el señor Murray, algo por ahí que habla de la historia de los Rosarios. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa mayormente es concentrarnos en el recurso de apelación del doctor Johnny Portorreal, en el entendido de que estuvimos leyendo el expediente y hay una certificación del propio, de una de las direcciones de las instituciones que dice que la orden de arresto con que se arrestó al señor Johnny Portorreal no se corresponde con el nombre de él. Correcto. ¿Cómo es posible esto? La introducción la introducción al tema me obligaba a hablar del origen del proceso. Claro. Entonces, hubo una sentencia luego de la calificación del expediente contra el abogado y otras personas que estaban encartadas en el mismo expediente, de las cuales varias fueron descargadas, correcto, y pues contra el doctor Portorreal y otra de las abogadas. Ya pesaban 2 calificaciones de estafa, supuesta estafa, y de ley de armas. Pero lo de la ley de armas fue ya la sentencia definitiva, porque consideraron que fue la mayor de las 2 calificaciones, la que aplicaba no era la estafa, sino la ley, sobre la ley de armas y municiones, porque sí, nosotros conocemos eso, que el Código Penal nuestro contempla que cuando convergen, con una sola conducta convergen 2 infracciones, por ejemplo, ley de armas, independientemente de, no estamos hablando de que sea verdad o no mentira, por ejemplo, y la estafa se le aplica el tipo penal que contenga más pena, en el entendido de que aquí no hay cúmulo de pena. Entonces, no hay cúmulo de pena, entonces se le aplica la infracción de mayor peso punitivo, que fue el porte ilegal de armas de fuego, en el caso del señor Johnny Portorreal. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, sí, independientemente de que lo haya hecho o no lo haya hecho, hay una prueba que se obtuvo un arresto que se hizo de manera ilegal. Correcto. Porque en el mismo caso de Jean Alain Rodríguez, fíjese que ahora fue condenada. Migración fue condenado en el caso de Jean Alain, porque el artículo 40 de la Constitución es claro y te dice que nadie puede ser detenido si no es con una orden de arresto motivada por un juez
o un flagrante delito. Correcto. Entonces, en el caso del señor Johnny Puerto Real, a mí me extraña. Hay una orden de arresto que fue falsificada, firmada, falsificada, y claro, fue inclusive una firmada por la secretaria cuando es el juez que debe firmarla, y además fue falsificada, como usted acaba de decir. O sea, la certificación de esa orden de arresto habla y dice que el arresto fue hecho en base al dispositivo de esa certificación, establece que fue hecho en base a la orden de otra persona, la orden de arresto de otra persona, y no que no corresponde a la del doctor Puerto Real Reyes. Además, y no quiero dejar cosas atrás porque la pregunta me obliga a aclarar la situación, pero el tema que estaba tratando quiero termine. Sí. Entonces, ya que entramos ahí, aparte de eso, al doctor Puerto Real, dicho por los propios actores que realizaron la persecución contra el doctor, el Ministerio Público no tenía persecución contra el abogado, no tenía ejecución de arresto contra el abogado. Ellos mismos lo dijeron. Sí. Un coronel se lo dijo. La magistrada que inició el proceso se lo dijo a ellos. Evelyn García, según testimonios probatorios que nosotros tenemos. Entonces, un allanamiento realizado a las 4 de la madrugada, dicho por uno de los participantes civiles, un allanamiento donde se violó todo el debido proceso, saltaron paredes, incluyeron un delincuente que estuvo preso en la Victoria y que estaba firmando por porte ilegal de armas, que dejó de firmar también, y ese delincuente fue utilizado, se dice que estaba cometiendo inclusive atracos, había recibido unos 7 disparos por el ICRIM, estaba vivo de casualidad, y aún así ese individuo lo usaron para penetrar hasta la habitación del abogado y su señora esposa, que es una abogada también, una adolescente de 12 años, penetraron a su habitación, lo expusieron a ese abogado que tiene una condición privilegiada, como ustedes los abogados, ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo expusieron, publicaron sus fotos y videos con él semidesnudo, inclusive en la salita cuando sale en pantalón corto y sin camisa. Fue totalmente un arresto ilegal totalmente. Vejatorio, aparte de lo dicho, que no fue hecho en base a una orden de arresto correcta, sino con un dispositivo que no correspondía a él, o sea, con una orden de arresto que no correspondía a él. Aparte de que usaron un fiscal que era un ayudante fiscal, o sea, que no estaba oficialmente destinado para llegar luego a ese allanamiento, luego en la hora correspondiente. Pero yo quiero establecer el asunto por el cual está cumpliendo prisión, y lo consideramos un preso político del Estado. Cuando hablamos del Estado no hablamos del gobierno, hablamos del Estado, aunque otros actores estén perteneciendo a ese entramado que ejecutaron ese arresto del abogado, por los altos intereses que este caso envuelve. Y de alguna manera no llevaron prueba de arma al tribunal. No existe un arma incautada, ni la llevaron. Hablan de una cápsula de pistola 9 milímetros y una culata de una arma larga que él posee, y las 2 licencias fueron depositadas en el conocimiento de la medida de coerción, pero ni las municiones fueron llevadas al tribunal. Las 2 licencias de sus armas de fuego, una de una pistola 9 milímetros y una de una escopeta calibre 12 reglamentario, se depositaron y se desaparecieron del expediente. Se lleva al momento de la presentación de prueba. Cuando ejecutaron la sentencia, le presentan a la jueza una certificación actualizada del Ministerio de Interior y Policía de que él poseía sus licencias de sus armas. La jueza no la cogió, alegando depósito de prueba
extemporáneo y ella no acogió y como quiera le cantaron 5 años por una cápsula de unos tiros de 9 milímetros encontrados en una casa que no correspondía a la de él, sino a la de un hijo de él, que fue abogado. Ese hijo de él murió de cáncer, trabajaba con él, fue abogado y tenía la licencia de esas armas, inclusive era miembro del DNI, que podía usar cualquier tipo de arma. O sea, donde al doctor Puerto Real lo arrestan y lo asaltan y lo secuestran, porque cuando hablamos de ilegalidad no podemos hablar de arresto, sino de secuestro. Donde a él lo arrestan, no se encontró ni un lapicero. Las actas de allanamiento no lo dicen. No consigna nada. Bueno, no consigna esto. Yo como Isabel Díaz quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiempo él tiene preso? Y además también si dentro de eso, ¿qué se llevaron de la casa de él? ¿Qué encontraron como prueba que evidenciaran que él era el autor de esas armas y si que con esa arma se cometió algún hecho? Porque usted puede decir, yo me llevé esta arma, pero esta arma está involucrada en un homicidio, esta arma debe de estar involucrada en un hecho, pero que tú hagas un allanamiento y que encuentres un arma y que esa arma esté limpia, no implica que te lleven preso por esas armas, más si están a tu nombre. Claro, el doctor Puerto Real tiene 3 años y 5 meses, el 29 de diciembre ahora cumple 3 años y 6 meses guardando prisión. Se supone que la mitad de la pena que se cumple para salir en libertad. El de perdón 5 condicional, años, sí. correcto. En momento le negaron a él el conocimiento de sus apelaciones. Luego hubo un retardo, porque esto es con saña, porque él ha demandado al Estado Dominicano y a la Barrick Gold. Son demandas y sentencias contra la Barrick Gold, una de las mayores empresas mineras del mundo. Y nosotros tenemos la mina de mayor riqueza del mundo. El precio del barril, de la onza de oro, yo no voy a hablar del barril, de la onza de oro sobrepasa los 4.000 y pico de la onza dólares Troy, la onza Troy. 4.200 y pico la onza Troy. Sí. Y me gustaría saber qué significa esto en términos para esas personas que han sido despojadas de sus tierras. Sin dejar atrás lo que respecta a qué encontraron en la residencia, que decían que él estaba en un resort. No, Boca Chica no solamente tiene playa, Boca Chica tiene sectores de clase media y sectores de clase pobre. El doctor Puerto Real estuvo en una humilde vivienda alquilado durante más de un año, una casita de madera campestre. Duró más de un año en ese lugar con un contrato de alquiler y él ahí en el allanamiento que le hicieron, ahí no encontraron, el acta de allanamiento está en blanco con lo que respecta a que ni siquiera un celular aparece ahí que le hayan encontrado. O sea que ahí no hubo armas, no le encontraron encima armas, no le encontraron una cápsula de munición, no se la encontraron a él, porque estamos hablando de que el anterior allanamiento se había hecho en la casa de un hijo de él, fue que encontraron una cápsula, una caja de cápsulas que correspondían a un cargador de una pistola 9 milímetros y una culata y correspondía, ambos tenían sus licencias expedidas por el Ministerio Interior y Policía. Pero al expediente sometieron una certificación falsificada del Ministerio de Interior y Policía, donde decía que él no poseía licencia de armas. Isabel, tú... No, lo que le iba a decir era que entonces, ¿por qué está preso? Bueno, porque se supone que con lo que usted me está diciendo... Está preso, no hay razón de estar preso porque en la sentencia se alegó que fue temporánea el sometimiento de la prueba de la certificación de la licencia de las armas. Pero en la apelación que fue solicitada, entonces se sometió a su debido tiempo la certificación de sus licencias de armas. Que ya no era temporánea. Y como quiera ratificaron la condena. Entonces con esto nosotros terminamos de decir... ¿Cuántos abogados tiene el señor Puerto Real ahora en estos momentos? Con respecto a esto, nosotros por eso afirmamos, y como veníamos convencidos de que él es un preso político.
el primer abogado preso político de República Dominicana y quizá de Latinoamérica o el mundo. El primero, ¿no? Aquí en tiempo de Trujillo eso era normal. Ahora lo que pasa es que en tiempo Volvimos entonces al tiempo de Trujillo. No me digas a mí que ahora en tiempo de democracia, que sea el primero, y tampoco no es el primero, no lo crea. Sí. Aquí hay 80,000 sentencias, por ejemplo, con los trabajadores ganadas de la gente que trabaja en el SEA. Sí. Y a pesar de tener todas las sentencias ganadas, no lo aplican. No lo aplican. Entonces, aquí no es verdad que la democracia sea tan buena como dice. Ahí vamos a lo que le llaman a la justicia parcial o imparcial, ¿verdad? Y a esto nosotros siempre vamos a responsabilizar, aunque nosotros tenemos ciertos lazos de acercamiento y amistad con el actual gobierno y el presidente Luis Abinader y el doctor Portorreal, creo que con esos fines también estará dirigiéndose por alguna vía hacia el excelentísimo señor presidente de la República, que estuvo en la oficina de la Central del Derecho antes de ser presidente, valga la redundancia de decirlo, estuvo en la oficina de la Central del Derecho porque él y su señora esposa tenían un negocio en la avenida Duarte, cerca de la Hermano Pinzón, lo que no voy a reservar el nombre por asuntos profesionales, sí. Entonces, tenía una tienda de muebles. Entonces, desde ahí hay un acercamiento y él giró una visita a la oficina de la Central del Derecho, donde inclusive hay fotos con él y todo eso. Y de alguna manera, nosotros entendemos que el presidente Abinader, en cierto modo, lo están, quizá él desconoce en la totalidad la problemática que pasa con el abogado Portorreal Reyes, porque conocemos de procedimientos administrativos luego de la sentencia que se han evacuado soluciones a favor del abogado luego de encontrar cerca de 150 vicios en su expediente y que ha habido una orden en el penal de Najayo con respecto y en la justicia con respecto a la salida del abogado, y nos estamos terminando de convencer de que existe. ¿Y él está en una cárcel tan peligrosa como la de Najayo? Él está en la cárcel de Najayo en máxima seguridad. Es decir, que ni tan siquiera en una de las privilegiadas donde estaban los... No, porque aquí ustedes saben que los funcionarios y los exfuncionarios que estaban presos aquí, se derogó la ley de la disposición de andar con los vidrios oscuros, sí. O sea, el impedimento, y desde allí pues ahí había en pasadas gestiones, habían ahí un libertinaje con los reclusos. Yo fui administrativo de la Dirección General de Prisiones en el año 95-96, yo conozco el sistema carcelario. Sí, pero hay unas cárceles que se hicieron para aquellos funcionarios que ustedes saben que tienen otra categoría. Aquí, que el preso, aquí los funcionarios son aquí, muchos exfuncionarios son presos de confianza. Aquí hay muchos exfuncionarios que son presos de confianza. Aquí los presos los sacaban en otras gestiones anteriores hasta jugar gallo. Fuera en la de ahora no. Bueno, yo no puedo... En la de ahora no. Yo estoy hablando lo que yo conozco. Yo no puedo pero en la de ahora acusaciones. No. Mire, hay presos internos, que es lo que le llaman el término, que lo sacan a pelea de gallo fuera del penal. Hay muchos que están y lo mandan a CCR, que lo mandan a San Pedro de Macorís y lo mandan a otro lado, y de verdad es que ahí no hay ningún control de muchísimos presos. Correcto. Eso no es verdad. Yo creo que aquí con Roberto Santana se ha hecho, que de hecho ha ganado muchísima premiación a nivel internacional, de modelos que tienen hasta su nombre de ese cárcel. Modelo que está aquí ayudó a construirlo, porque yo le escribí la propuesta al expresidente Leonel Fernández a través de la Fundación Eurovida Unida, que yo fui vicepresidente, y a mí nunca se me llamó, pero las propuestas fueron implementadas en la gestión del nuevo modelo penitenciario. Roberto Santana lo conocemos desde que era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también fue funcionario de la Dirección General de Prisiones en el nuevo modelo cuando el expresidente Leonel Fernández. Yo espero que ahora en esta parra que ya llevaron los primeros presos
ahora que llevaron los primeros presos y que le van a pagar un salario, que van a trabajar, que muchísimas cosas. Yo espero que desde ahí lleven a los presos como ese abogado y como otros que son profesionales que realmente ya es lo que hay que darle libertad. Mira, yo estoy diciendo, pero oiga, que hay que llevar a presos. Déjeme decirle algo. Quien propone el trabajo penitenciario, quien se hace eco y quien elabora un proyecto ha sido esta persona. Y antes del presidente ser candidato siquiera, no presidente, candidato oficial en el PRM, yo me reuní con él en la casa del ex general Rojas Tabar, que descanse en paz, y ahí me reuní con él. Yo le entregué, de 3 propuestas, le entregué 2 a él para que él la asumiera. La hizo pública las 2, y una fue construir 4 cárceles en el Gran Santo Domingo, 4 nuevas cárceles. Él lo hizo público, y lo que le dijeron que no había dinero para hacer nuevas cárceles. Pero de ahí es que sale la construcción de la cárcel de Las Parras, para trasladar los reclusos de la Victoria, de la cárcel vieja de la Victoria, hacia Las Parras. Que eso fue hecho en el gobierno del expresidente Danilo Medina y bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez. Y un consorcio ligado también al actual gobierno, del cual fue excluido. Pero esa cárcel también tiene sus, por la calidad de los convictos que hay ahí, no creo que sea propicia para llevar al abogado. Pero sí le quiero dejar dicho que el doctor Puerto Real yo sé que yo estoy diciendo ahorita que él ya necesita su libertad obligatoriamente porque ya primero ha cumplido el tiempo reglamentario y que esa decisión hay que revocarla. ¿Cómo hacerlo? Sus abogados deben recusar a los jueces y hacer valer sus recursos. Ellos tienen la prerrogativa. Ahorita le preguntaba que si usted era abogado o si era relacionista público de él. Sí, porque de verdad lo que se necesita es incoar nuevos recursos para que él esté en libertad pura y simple. Primero porque no había prueba, según las cosas que usted me está diciendo, porque si usted me hace un allanamiento a mí y primero con esas armas no se cometió ningún delito y además yo no estoy involucrado en ningún delito, no hay por qué. Y no habían armas. Y entonces, no hay armas. Todavía están las armas, porque una cosa es que estén las armas y otra cosa es que yo lo haya utilizado en favor o en contra de alguien, si yo no he cometido ningún delito porque yo estoy preso. Ahora, ¿el delito cuál es? Porque supuestamente muchas veces antes lo acusaban de que le había cobrado dinero a los herederos de esa familia. Yo le voy a decir una cosa. Y que muchos de ellos habían incoado una demanda en contra de estafa, que también es un proceso y que debe de estar entonces dentro de los tribunales comerciales y dentro del ámbito comercial, que no tiene nada que ver con el ámbito penal. A cualquier abogado, primero a él no le han llevado un recibo para demostrar. Y lo más, y eso lo que lleva son 2 años de cárcel, no 5. Pero la estafa simple conlleva 6 meses, que es lo que le correspondía en el supuesto caso. Sí, de 6 meses a 2 años. Entonces, y el máximo 2 años. Entonces, él no está ahí preso por estafa. Él está preso por la ley de municiones, ni siquiera de armas. Con su licencia de arma de fuego. Yo me leí la sentencia, eso es lo que dice también, dice eso. Yo me leí la sentencia de Puerto Real y lo leí y luego yo tenía una visión, confieso que tenía una visión respecto, pero después de leer la sentencia que me di cuenta, inclusive la jueza, no lo digo yo, ni lo dice usted, ni doña Isabel, no. La jueza dice que el Ministerio Público no completó determinada diligencia que tenía que completar. Exactamente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la jueza. Que en el caso de Puerto Real, el Ministerio Público no completó la información. Entonces, si el Ministerio Público no completa la investigación, ¿qué hace? Que le cause un estado de indefensión a la víctima y al imputado también. Señora, mire, perdón, vamos a hacer una pausa porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Recordarle que estamos en Amaneciendo tu Matinal. Vamos a la pausa, estamos en un caso que conmueve a la sociedad porque a veces cuando no se llevan los procesos, la justicia queda mal parada. Vamos a la pausa, continuamos en breve con más de este Amaneciendo tu Matinal.
Teleradio Norte te desea una feliz Navidad. En un entorno empresarial en constante evolución, el futuro de tu empresa habla diferente. Capacita tu equipo en la nueva Academia de Idiomas del Infotep y transforma sus habilidades profesionales, impulsando la comunicación efectiva y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Prepárate para liderar en un mercado global. Infotep. Capacitar es progresar. El Grupo de Medios Teleradio Norte agradece profundamente a todos los que formaron parte de la gran Feria de Microempresarios de Santo Domingo Norte, celebrada en el teleférico Charles de Gaulle. Por primera vez en la historia, un canal de televisión transmitió en vivo durante 2 días consecutivos desde el teleférico, llevando cada momento, cada historia y cada emprendimiento a miles de hogares. Gracias a nuestros aliados, colaboradores y a la comunidad por su cálido recibimiento y apoyo incondicional. Teleradio Norte desde el teleférico, una experiencia única que marca un antes y un después en la comunicación local. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo, la innovación y el progreso de nuestra gente. Teleradio Norte junto a Fusion FM, Noticias TRN Internacional, Patria Digital. Seguimos conectados contigo porque somos la mejor forma de ver televisión. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Teleradio Norte te desea una feliz Navidad. Señor, continuamos acá en este Amaneciendo tu Matinal. Estamos conversando con el señor Hilario de Asa, quien es relacionista público de uno de los abogados que tenía que ver con la familia, que tiene que ver con la familia Rosario, sobre la herencia y sobre los herederos de Maimón y toda esa zona que tienen que ver con eso. Y ahora él se nos quedó una pregunta en el aire que quiero que... No, yo le voy a agregar otra. Y me va a agregar otra Sí, pregunta. ahora mismo, yo le voy a agregar Porque otra. aparte de eso, también yo quería que habláramos también sobre
del Naranjo, que se unen ahora, que también son otros familiares Sí. que también están en otro proceso. Sí, fíjense, todo el avasallamiento contra el abogado de esta sucesión Familia Rosario, el doctor Puerto Real Reyes, que está interno en la cárcel Modelo de Najayo, viene primero acusándolo en el colegio de abogados de supuesto mal procedimiento. Ahí fue que comenzó todo el descrédito, e inclusive para hacer conocer esa audiencia militarizaron todo el colegio de abogados, un aparataje grandísimo. Lo acusaron le falsificaron 2 matrículas a 2 personas que lo acompañaban, que no eran abogados, y lo pusieron como abogado en el expediente, que fue al señor Miguel de Olio Montero, uno de los procesados, y al señor Hilario Amparo de la Cruz, uno de los procesados también y descargados, los 2, y le falsificaron 2 matrículas en el colegio de abogados. Tenemos el expediente. ¿Cómo que lo falsificaron? Lo falsificaron para meterlo en el expediente. Sí. Pero ¿y cómo yo le puedo poner Entonces, una matrícula a una eso persona? lo tiene. que son abogados. ¿Qué pasó? Sí, Que sí, la ¿no? Suprema Corte de Justicia, Pero es que eso es un... le voy a dar la primicia, que Ese en C4 en no otros tiene medios lo hemos sentido. dado, que la Suprema Corte de Justicia lo descargó al doctor Puerto Real Reyes con relación a esa suspensión de 2 años que le dio y que tanto avasallamiento le hicieron en los medios de comunicación, como fue la comunicadora Anibel Carrosario y una gama de periodistas y comunicadores que le cayeron encima al caso, aparte de que de un origen que estuvimos investigando, colocaron en los medios de comunicación los titulares, no que se querellaran contra el abogado si tenían algún problema sobre supuesta estafa, no, que se querellaran, fue la orden fue estricta a todos los clientes de Johnny Puerto Real que se querellaran por estafa en la Fiscalía del Distrito Nacional contra él, porque había un avasallamiento del inicio. ¿Qué sucede? Que la Suprema Corte de Justicia descargó totalmente al abogado de esa sentencia del Colegio de Abogados Dominicanos de la República Dominicana, el CAR, en la gestión de Surún Hernández. Muy cuestionada la gestión de ese señor, de Surún Hernández. Y además, pues aquí ponen miren señores, aquí ponen la ficha política, la ponen en los diferentes organismos que tienen que ver con los abogados, con diferentes instituciones, para hacer un mandato político. Mira, mira a ver cómo tú me hundes ese abogado y ponlo por ahí, sin medir consecuencias. Eso fue el comienzo del caso del doctor Puerto Real Reyes. Número 2, sobre la supuesta estafa, el doctor Puerto Real ha dicho que solamente tiene unos 19 clientes directos. Todo lo demás son otros abogados que llevaron a esos clientes a la oficina y otros representantes como coordinadores, etcétera, que los llevaron también a la oficina, unos 6.000 coordinadores representantes familiares, y que en el tribunal no se pudo probar que hayan recibido un centavo como se estuvo señalando. Por eso no hay estafa en este proceso, y el abogado de la sucesión Familia Rosario, el doctor Puerto Real Reyes, es un preso político porque aún depositando las licencias de su arma de fuego, la desaparecieron, y aún depositando la certificación que avala esas licencias de armas del Ministerio de Interior y Policía, no fue acogida, y declararon pues la apelación ratificando la sentencia condenatoria por ley de armas a 5 años. No encontraron armas, está preso por una cápsula de tiro de la cual no se la fue encontrada a él, y él poseyendo su licencia de armas. Explíquenme qué es esa situación. Una contradicción y yo mismo. Hay una incoherencia en la sentencia. Pues entonces la sentencia se contradice ella misma. Correcto. Se Entonces, contradice ella misma porque, ¿cómo si yo te lo digo porque yo leí la sentencia? correcto. Yo me leí la sentencia y yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque si no encontró el arma y lo que encontró una cápsula y no en la casa del sino al hijo, y el hijo tiene licencia. Tenía el que su murió licencia. tenía su licencia. Entonces, ¿dónde está la ilicitud? Correcto.
Entiendo yo que hay una sentencia que es incoherente totalmente. Que si el abogado tiene una defensa, el abogado sí ha tenido una buena defensa y un penalista capacitado, lo único que este caso va más allá. Ameritaba el costo de grandes jurídicos, de abogados de renombre, y sin embargo al doctor Portorreal no tuvo ni ha tenido los recursos para solventar ese tipo de abogados. Pero realmente nosotros sabemos que todos los funcionarios, exfuncionarios que estaban presos están en la calle. Y los que estaban acusados de robarse 3.000 millones de pesos, lo han negociado con 100 millones de pesos, de esos 3.000 millones de pesos, y ya pues están disfrutando de lo que le quedaba y están en la calle. Prisión domiciliaria no se le dio. Conozco una de las hermanas del expresidente Medina que se le dio prisión domiciliaria y o sea, tenía su custodia en su apartamento, ahí cerca de la Nacaona. ¿Por qué al abogado no se le dio una prisión domiciliaria? ¿Por qué no se le estableció un grillete de presentación periódica? Señores, estamos hablando de un abogado que nunca ha defendido a un narcotraficante, que nunca ha cogido un caso de un criminal. El único caso de él ha sido el tema hereditario. Y está sustentado en demandas a los terrenos mineros, que hoy explota la Barrigol y que está llenando de sangre el país con respecto a los avasallamientos que ha hecho. Inclusive han muerto 7 abogados por estar enfrentando la Barrigol. Y al doctor Portorreal sufrió varios atentados. ¿Y qué relación usted ve del CONEP con la Barrigol Pueblo Viejo, en el entendido de que Juana Barceló, la expresidenta de la Barrigol, bueno, ella era la representante legal del CONEP, y lo menciono porque la Barrigol Pueblo Viejo, con la intención de imponer la presa de cola que está en el contrato, porque esto tiene una afección también a la herencia de los Rosarios. ¿Qué relación usted no le ve ninguna relación del CONEP con esa actitud? Bueno, mire, yo no quiero meterme mucho ahí porque realmente uno tiene que saber manejarse, porque cuando viene a ver uno lo desaparece de aquí, sí, de la tierra, ¿comprende? Entonces, sí, lo que yo he aprendido en la vida, he tenido que utilizarlo para manejarme, porque ¿cómo comienza el entramado de armar la explotación minera en los últimos tiempos? Cuando un expresidente hizo un tour presidenciable en Casa de Campo La Romana. Ahí se recibieron presidentes y expresidentes de varias partes del mundo, inclusive un ex jefe del Comando Sur. Ahí se armó lo que iban a hacer con la empresa que iba a explotar el oro ahí de la Barrigol. Inclusive ahí se pudo haber utilizado, porque ustedes saben que eso quedó como hierro viejo, ahí eso quedó como basurero abandonado. Ahí pudo haberse utilizado tecnología oficial de los Estados Unidos para detectar el nivel de oro que quedaba ahí en Sánchez Ramírez. Y habiendo personas involucradas de esa índole, es posible que haya hecho uso de tecnología oficial militar que utiliza los Estados Unidos con ondas electromagnéticas para profundizar al suelo, el subsuelo, y determinar la cantidad de minerales que hay ahí, la cantidad de oro que existía ahí. Y ahí fue cuando se armó en Casa de Campo ese grupo de expresidentes y de inclusive productores de televisión actual que están metidos ahí, que antes estaban con su nombre, ahora están con nombre de empresa de ultramar, como accionistas, beneficiarios de esa minera, y que son los que salen a hacer este tipo de embestida contra esta familia y contra el los propio habitantes abogado. de Naranjo también. Entonces, si usted comienza a raizar por ahí, ya usted puede ver la familiaridad que ha habido en eso, y ese asunto de la presa de cola de El Naranjo,
que escuché que explotó el otro día una tubería ahí de un químico tóxico, creo que de cianuro. Eso mata al instante. Peces, animales, Sí. todos, seres humanos y todo aquello que se relaciona. Ahorita yo le y- hacía la pregunta y parecía como media tonta cuando yo le decía que habían algunas personas, porque él también lo estaban acusando, eran unas 283 personas que habían sido, que tenían también una querella contra estafa, 283 personas, y también habían acusado a la señora Miguelina Santana, a la cual le habían dado 2 años. Que lo acusaban de lo que era la ley de asociación de malhechores, de un grupo lavado de activos, falsificación, falsificación, todo eso se cayó porque no todo había tal, eso. no Entonces, había tal, aparte tales- de eso, la segunda sala donde se llevaba a cabo a conocer el caso, decían como que en lo que tenía que ver con esas estafas, el Estado Dominicano pues perdía también todo esto porque habían y se estaban acusando de que esas personas habían recibido más de los 13 trillones de dólares, era lo que había y tenían depositados en bancos extranjeros. A nombre de la familia Rosario. Lo que se habla que había sido repatriado al país, pero inclusive el actual superintendente de banco, Alejandro Fernández W., antes de ser funcionario, antes de ocupar esa posición, criticó que existiera, que en el mundo se llegara hasta la suma de 13 trillones de euros. Cuando Leonel Fernández salió hablando de la economía de Estados Unidos y los valores en custodia que tenía la Bolsa de Valores de Estados Unidos y la economía de esas corporaciones que oscilaban en 700 trillones de dólares, no 13, 700 trillones de dólares, que hacía un llamado para que prestaran ese dinero a los países emergentes con esos valores en custodia. Pero aquí se declaró, qué buena pregunta, aquí es que vamos. Sí, no. Aquí se declaró en una ocasión que en el año 2018. septiembre de 2018, yo le dirigí una instancia al expresidente Danilo Medina, donde lo cuestionaba si él tenía conocimiento de la llegada al país de cifras mantenidas en custodia o de cifras para fines de liberarlas por cifras de 18, 19 dígitos, ¿verdad? Y le decía ahí en esa comunicación de que había una investigación federal, porque estábamos en comunicación con una persona llegada a la familia que era de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, un oficial. Aparte de que venimos tratando este tema y otros en ese aspecto. Cuando deposité esa carta, que fui a la residencia del expresidente Danilo Medina, forcejeando porque no era el lugar de según ellos, depositarla, la seguridad que habían ahí. Yo dije, yo era un dirigente político, Danilo Medina me conocía, y que yo tenía que entregarle ahí esa comunicación a él. Y se llamó generales, se llamó todo el mundo. Le fue difícil entrar. No, porque yo lo esperé a una hora estratégica que él llegara para entregársela. Bueno, yo se la deposité ahí y se la deposité en el Palacio. No, que vaya al Palacio, una serie de líneas y órdenes que depositen en el Palacio. Yo le dije, mire, en el Palacio todo lo que se le deposita llega a un zafacón. Y eso no va a pasar con esta comunicación que le quiero entregar. Bueno, a horas de yo entregarle eso, una periodista por ahí de investigación me cuestionó en una entrevista, dije que yo acusé a Danilo. No, yo le estoy así preguntando algo, le estoy poniendo una denuncia que me diga si eso llegó o no. Sí. Si su carta llegó. A las 4 horas de yo estar ahí frente a la casa en la avenida Riquillo, frente a los apartamentos, ahí el apartamento donde reside el presidente Medina, siendo presidente de la República, sale un comunicado en los medios de comunicación nacional, en los digitales, del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, donde declaraba que había cerca de 1 millón de pesos en custodia, que corresponde a cerca de a esta fecha, a la tasa, 16,000 millones de dólares en custodia en ese momento. 1 trillón de pesos. Y ahí mismo reseña el Diario Libre de que
ese dinero estaba prestado, pero un dinero en custodia que usted lo tiene como todas las inversiones que llegan para construir resort. Qué rápido se prestó. Inclusive por ahí una certificación del Banco de Reserva de un italiano que llegó del Banco de Alemania de 12 mil millones de euros, que llegaron al Banco de Reserva, pero aquí la familia habla de esa suma, es una locura. Mire, estamos llegando a la parte final, disculpe que le interrumpa porque nos van a cortar en el aire porque hay un programa a las 9 y ya hemos llegado a la parte final. Y le concluyo ahí, en esa parte. Entonces, a horas de eso, ellos publicaron que había un trillón de pesos en custodia y nosotros asumimos que esa era la respuesta que el presidente Medina estaba dando a la comunicación. Eso sucedió así. Dígame ahora la... No, que ya hemos llegado a la parte final, solamente agradecerle porque hay un corte con otro programa que viene a las 9. Nos han dado unos minutos de más, solamente despedirnos, darle las gracias por haber estado con nosotros y me gustaría que ya usted se despida del público que nos está viendo, centrando en un minuto ya la defensa que usted tiene a favor del señor Portorreal. Sí, agradeciéndole a ustedes la invitación a este programa y también decirles que nosotros todavía tenemos confianza en el debido proceso que ha querido llevar el representante de la familia Rosario de Portorreal Reyes, que está guardando prisión sin prueba y sin ningún tipo de justificación, considerándolo un preso político, y de que realmente este abogado que representa cerca de 50.000 familias, cerca de 50.000 clientes de esta sucesión, que se tome en cuenta porque la justicia imparcial debe predominar y sabemos que también los procuradores son puestos por decreto y ya la actual Procuradora General de la República había conocido, cuando fue fiscal del distrito, había conocido el caso del doctor Portorreal Reyes y lo despachó en ese momento y no entendemos por qué aún sigue el doctor Portorreal Reyes preso en una cárcel de máxima seguridad, siendo abogado, sin defender narcotraficantes y sin haberle encontrado una sola munición encima y además teniendo licencias de armas de fuego. Queremos la justicia realmente imparcial. Señora, hemos llegado a la parte final. Juan Ramón Miranda e Isabel Díaz con nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y señores, será hasta mañana si Dios y usted lo quiere. Pórtese bien. Bye.